Es el año 1850 y para este momento el poder de Rosas parece ilimitado. En el plano nacional, a Rosas ya no le quedaba ningún enemigo. Había derrotado a todos aquellos que se habían levantado en su contra. Y en el plano internacional, con la firma de un tratado con Gran Bretaña y con Francia, se sellaba la victoria argentina contra las dos principales potencias de la época. Parecía que iba a haber Rosas para mucho tiempo más. Y sin embargo, como ocurre tantas veces a lo largo del tiempo, la historia iba a tomar un giro totalmente imprevisto. Porque estaba a punto de surgir un nuevo enemigo más para Rosas, y en este caso, el último, aquel que iba a poner fin a la dictadura rosista, a la época de Rosas, y quizás de esta manera, con la caída del restaurador, esta figura, este enemigo de Rosas, Justo José de Urquiza, iba a poder poner fin al periodo de organización nacional con la sanción de una tan esperada constitución. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La historia política del rosismo está llena de conflictos contra aquel que se consideraba el otro. Esto es, después de todo, una retórica política muy fuerte, la unidad frente al factor externo. Llamémoslo unitarios, llamémoslo imperios europeos. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo no surge de afuera, sino de adentro? Este es justamente el caso del enemigo final para Rosas, de Justo José de Urquiza, quien emerge en la vida política argentina como un caudillo federal de la provincia de Entre Ríos. Urquiza, como habíamos visto en el capítulo de la semana pasada, aparece como figura política de peso a inicios de la década de 1840, cuando asume el cargo de gobernador de la provincia de Entre Ríos. No pasa mucho tiempo para que esta importancia política se transforme en un auténtico protagonismo, porque Urquiza se va a terminar convirtiendo en el número 2 del federalismo argentino, solo por debajo de Rosas. La relación entre el caudillo entrerriano y el restaurador de las leyes va a ser siempre tensa y muy cauta. Para Rosas, Urquiza significaba un resguardo federal en la provincia más cercana a Buenos Aires, una relación necesaria, le cayese o no le cayese bien. Y por otro lado, para Urquiza, Rosas era también un mal necesario. Era el referente más importante de su partido político y además alguien con quien estaba obligado a tratar si pretendía conservar el poder en la provincia. El tema es que Urquiza no se contentaba con ser el número 2 de Rosas, tenía planes propios y al igual que Rosas en Buenos Aires, Urquiza solo pensaba en el bienestar de su provincia. Ahora bien, la década de 1840 no va a estar solo marcada por el ascenso de Urquiza o por el monopolio del poder político por parte de Rosas, sino que también va a ser el momento del famoso bloqueo anglo-francés. Los franceses y británicos, amparándose en la participación argentina en la Guerra Grande de Uruguay, establecen un bloqueo al Río de la Plata, exigiendo la libre navegación de los ríos interiores argentinos. Este bloqueo deriva en una auténtica campaña militar naval por parte de las dos principales potencias de la época contra la Confederación Argentina, y dentro de esta campaña es que va a suceder la famosísima batalla de la Vuelta de Obligado, y en todo este gran conflicto, la Confederación Argentina liderada por Rosas va a emerger victoriosa. La victoria de la Confederación Argentina se va a sellar con la firma de dos tratados. Por un lado, el Arana Southern, entre Argentina y Gran Bretaña, firmado en 1849, y por el otro, el Arana Lepredur, firmado entre Argentina y Francia. Parecía que la Confederación estaba por fin en paz, lo cual, según las propias palabras de Rosas, implicaba que Argentina estaba lista para la sanción de una constitución. Sin embargo, y prácticamente de la nada, va a surgir un nuevo conflicto. Del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, se estaba desarrollando la Guerra Grande. Y es cierto, había tropas argentinas
apoyando a uno de los bandos, en este caso a los blancos, que se encontraban asediando Montevideo. Dentro de la capital uruguaya resistían los colorados, apoyados solamente por el Imperio del Brasil. Cuando los blancos, liderados por Oribe, estaban por conseguir la victoria, el Imperio del Brasil empieza a desviar recursos a Montevideo con el fin de apoyar a los sitiados. Rosas interpreta esto como una injerencia brasileña en el Uruguay, lo cual no deja de ser una ironía teniendo en cuenta que las tropas federales argentinas estaban apoyando a los blancos. Pero bueno, la cuestión es que Rosas decide que es momento de encarar una nueva campaña contra el Imperio del Brasil, y entonces prepara al ejército federal y pone a Justo José de Urquiza a la cabeza. Ahora bien, muchas figuras de la época, tanto detractores como no detractores de Rosas, ven en esta movida del restaurador un intento de perpetuar el estado de conflicto en la Confederación. El tema es que Rosas había dicho que no se iba a sancionar una constitución en Argentina mientras la Confederación estuviese en conflicto, y ahora, oh casualidad, que la Confederación parecía por fin estar en paz, Rosas parecía haberse sacado una nueva guerra de la galera. Y tal vez ustedes se pregunten por qué Rosas se oponía realmente a la sanción de una constitución. Bueno, el tema es que el restaurador gobernaba a la provincia de Buenos Aires con la suma del poder público y hacía a su vez las veces de una especie de gobernador de toda la Confederación Argentina, ya que era el encargado oficial de las relaciones exteriores de la Confederación, lo cual en suma significaba que Rosas no tenía que rendirle cuentas a nadie y gobernaba como una especie de monarca sin corona. La sanción de una constitución iba a limitar las atribuciones de Rosas, es más, seguramente lo iba a hacer dejar el poder en pos de la creación de una nueva institución de gobierno, tal vez un presidente. Y esto era algo que Rosas no iba a tolerar, y entonces por este motivo había dilatado a lo largo de las décadas la sanción de una constitución. Y como no había nadie que se lo opusiese, entonces Rosas podía simplemente hacer lo que quisiera. Ahora bien, volviendo al tema del conflicto con el Imperio del Brasil, uno de los que pensaba que este era un conflicto que Rosas se había sacado de la galera era el propio Urquiza. El caudillo entrerriano no veía la necesidad de ir a una guerra con el Brasil, sobre todo porque su provincia no tenía nada para ganar con esta nueva guerra. Es más, posiblemente tenía las de perder, porque mientras el sitio de Montevideo continuaba, Urquiza en Entre Ríos era el único gobernador del interior que comerciaba directamente con la capital uruguaya, desafiando la ley de aduanas de Rosas, y este comercio podía finalizar si la guerra terminaba. Sin embargo, por ahora Urquiza se queda en el molde, no hace nada, acata la decisión de Rosas y se pone al mando del futuro ejército. El tema está cuando Rosas va un paso más allá, porque el gobernador de Buenos Aires exige a Urquiza que finalice el comercio con Montevideo, y siendo que ya de por sí el gobernador de Entre Ríos y el de Buenos Aires no se llevaban precisamente bien, esto para Urquiza representa cruzar un límite, y entonces decide actuar. El 1 de mayo de 1851, Urquiza presenta en la legislatura de Entre Ríos su famoso pronunciamiento. Este es un documento en el cual Urquiza aceptaba la renuncia de Rosas al control de las relaciones exteriores de la Confederación. Rosas presentaba simbólicamente esta renuncia todos los años, a sabiendas de que ningún gobernador se la iba a aceptar. Era una especie de mímica de funcionamiento de las instituciones. Urquiza entonces con su pronunciamiento acepta esta renuncia, siendo apoyado en su decisión solamente por el gobierno de Corrientes, mientras el resto de las provincias argentinas salen a condenarlo públicamente. Urquiza entendía muy bien cuáles iban a ser las consecuencias de su pronunciamiento, y entonces empieza a hablar con Brasil y con el gobierno de defensa de Uruguay, con el fin de formar una coalición y llevar la guerra a Rosas. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons.
Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.